Y este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar. Génesis 2, del 18 al 25. Hoy, en esta serie donde estamos hablando sobre lo que significa la verdadera espiritualidad y cómo la esencia de la verdadera espiritualidad es disfrutar a Dios, gozar a Dios. Entonces, en este contexto, nosotros hoy vamos a hablar sobre disfrutar a Dios mediante el matrimonio. Es el tema de hoy día. ¿Qué les parece? Yo no venía a esto, pastor. Me trajeron engañado para Chillán. No, hermano, a eso vinimos. Venimos a hablar sobre el matrimonio. Disfruta a Dios mediante el matrimonio. ¿Qué les parece si me acompañan una vez más en la lectura del texto? Me gustaría hacerla yo. Si quieres puedes leer o si quieres puedes simplemente escuchar, ¿ya? Que no es malo, es una bonita disciplina escuchar la palabra. Dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Qué dice el texto? La primera pregunta que me gustaría que ustedes me acompañen hoy. ¿Qué dice el texto? Y si están con su Biblia allí van a poder ahora sí leer y acompañar lo que voy diciendo. Veamos la primera parte del 18. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Hasta aquí Dios había encontrado todo bueno en la Biblia. Vio Dios que hizo esto y vio Dios que era bueno. E hizo esto, vio que era bueno. Y cuando termina toda la creación, Él dice: todo esto es muy bueno. Pero aquí es primera vez que Dios dice: esto no es bueno. Ahora es la primera vez que lo dice. No es bueno que el ser humano esté solo. Dios nos diseñó como seres comunitarios. El presbítero Héctor la semana pasada lo expuso con detalle y nos habló y nos mostró que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, entre otras cosas, para ser comunidad. Como Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y tienen comunión perfecta el uno con el otro desde toda la eternidad, nosotros también no somos una persona sola, suelta por la vida. Nosotros somos personas comunitarias. Tenemos un llamado divino que cumplir y este llamado es a escoger un compañero, escoger una compañera y forjar una vida comunitaria mediante el matrimonio. Aquellos que no se casan, ¿qué onda? Están en desobediencia, los que son solteros, los que están... Hay un par de solteros que me miran así: ¿qué pasa conmigo, pastor?
aquellos que no se casan son llamados igualmente a formar vidas comunitarias profundas, significativas y de amistad íntima con sus hermanas y hermanos en Cristo. La segunda parte del 18 dice que Dios decide hacerle una ayuda adecuada. La mujer es creada como Ezer, ayuda. Y quiero que entendamos bien este concepto, porque no es el concepto moderno occidental chileno que usamos de ayudante. No es un medio pollo, no es una categoría inferior, no es alguien que hace lo que yo podría hacer, pero que no quiero gastar tiempo haciéndolo. No, ese no es el concepto de ayuda aquí. El concepto de ayuda bíblico es rescatador o rescatadora. Eso significa Ezer. Tiene alguien que tiene capacidades que yo no tengo, que puede hacer lo que no soy capaz de hacer, que tiene una mirada de las cosas que yo no podría abarcar aunque quisiera. En ese sentido, queridos, mi esposa es mi rescatadora. Sin ella, yo no estaría salvo. En un sentido concreto, ya no en el sentido espiritual de la salvación que solo Dios nos otorga, pero en muchos sentidos concretos de la vida, del día a día, es ella quien me salva. Sin ella, yo no vería con claridad mi pecado. ¿Sí? Sin ella, yo no podría salir de mi narcisismo y de mi comodidad. Es ella la que me desafía en áreas que yo no estoy dispuesto a desafiarme a mí mismo. Ella me saca de mi comodidad. Por eso es mi rescatadora. La Biblia utiliza esta misma palabra, de hecho, para describir a Dios. Salmo 46:1 dice: Jehová es nuestro Ezer. Dios es nuestro rescatador, nuestra ayuda. Dios quiso concederles a cada una de ustedes, mujeres que están aquí presentes, Dios les quiso conceder el mismo título que Él tiene para sí mismo. ¿Sí? A nuestras hermanas aquí presentes, a nuestras esposas, es importante que ustedes sepan que ustedes también son Ezer, al igual que Jehová, y reflejan el ser y el carácter de Dios, porque cada una de ustedes fue creada a imagen y semejanza de Dios, y no, como dice la cultura patriarcal, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y la mujer a imagen y semejanza del hombre. No, eso es herejía, no es bíblico. La Biblia dice claramente que varón y mujer están hechos por igual a imagen y semejanza de Dios. Y usted tiene un título glorioso, mi hermana. Usted es la rescatadora, la ayudadora. Sin cada una de ustedes, mujeres, esta iglesia estaría perdida. ¿Me siguen o no? No, esta iglesia nunca habría sido plantada sin las mujeres. Es una verdad, literal. Porque nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? Versos 21 y 22. Atentos ahí al verso 21 y 22. Dios lleva a cabo aquí la primera ceremonia de matrimonio de la historia. Es importante entender esto, porque no es una ceremonia de matrimonio como las que nosotros hacemos. No es una ceremonia de matrimonio como las que se arraigan en su origen histórico allá en la Edad Media. No. Estoy hablando de la antigüedad, del Oriente Medio, del 1500, 2000 antes de Cristo. En ese contexto, una ceremonia de matrimonio consistía fundamentalmente en dos pasos. Primero, el novio se ponía de acuerdo con el padre de la mujer con la que quería casarse y le entregaba una dote. 8 camellos, 20 sacos de grano. ¿Cuánto vale usted? ¿Por cuánto su papá le habría dejado casarse? ¿Ah? Bueno, en el contexto antiguo, cultura patriarcal del Oriente Medio, ya, evidentemente, si tú miras con ojos del siglo XXI y criticas la cultura del siglo XX antes de Cristo con ojos del siglo XXI, no entiendes nada de historia. Es muy importante entender que este es otro contexto, y en ese contexto así se hace la ceremonia de matrimonio. Y la segunda parte de la ceremonia, el padre de la novia, entonces, generalmente en el contexto de una fiesta, tomaba a su hija y se la llevaba al novio. El padre la tomaba y se la llevaba al novio y se la entregaba. ¿Ok? Aquí Dios hace exactamente esto. Obviamente todo esto con música, con danza, con fiesta. ¿Eh? Adán le entrega a Dios su costado. Son varios los comentaristas que apuntan al hecho que la palabra aquí parece no ser costilla. De hecho, la palabra no es costilla.
Lo que pasa es que se trata de interpretar, porque dice que sacó su costado. Entonces uno dice, le debe haber abierto, le sacó la costilla y con la costilla hizo una mujer. ¿Sí? Parece que no fue así. Porque la palabra hebrea aquí no es costilla, la palabra aquí es costado. O sea, literal lo que hizo fue sacarle un pedazo del tronco a Adán. Si me preguntan a mí, yo creo que pagó una dote muy alta. No que Eva no se lo mereciera, se lo merecía, pero una dote alta, ¿o no? O sea, desde el inicio, lo que Adán tiene que hacer es una cuota importante de autosacrificio para poder ser un esposo. Miren, es interesante que incluso lo que Dios les quita a Adán no guarda ninguna relación con algo económico. No son frutos de la tierra que Adán trabajó, no es ganado que Adán crió, no es dinero que Adán obtuvo comerciando. No, esto no es una transacción comercial, es un sacrificio personal de Adán. Adán tuvo que autosacrificarse, renunciar literalmente a una parte de sí para poder tener esposa. Este es el primer acto matrimonial, varones. Dios, entonces, lo que hace es que como padre de la novia, a continuación, se la lleva a Adán y se la entrega. Igual que un padre de una novia entrega hasta el día de hoy en el altar a su hija. Así que están los dos elementos de una ceremonia de matrimonio. Pero quiero que me acompañen en esto. Es por esto que la Biblia dice que los esposos son cabeza de la esposa. No porque el esposo se siente en el verger a tomar chela y a exigir que lo sirvan, y el que habla más fuerte y el que golpea más fuerte la mesa. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza es ser el primero en autosacrificarse. El primero en renunciar a sí mismo, a sus comodidades y a sus gustos, para alegrar, servir y gozar a su esposa, para que ella pueda gozarse. Nosotros hemos mal utilizado y hemos torcido, si me permiten decirlo, incluso diabólicamente, el concepto bíblico de cabeza en los contextos evangélicos. Y lo hemos transformado en un concepto patriarcal pagano, donde ser cabeza significa, oye, al papito no lo molesten. No, al papá, no, es que no lo saquen de sus casillas porque es el papá. No le toquen la cerveza al papá. No se sienten en el sillón del papá. ¿Me van siguiendo, no? Y termina siendo una figura, especie de omnipotente en una casa, que no es el plan de Dios. El concepto de cabeza, y eso sí les voy a decir, esta iglesia está absolutamente comprometida con la enseñanza de la palabra de Dios, como Dios la reveló. Y sí, esposo, tú eres cabeza de tu esposa. Y sí, esposa cristiana, tú debes gozarte y alegrarte y agradecer que Dios puso una cabeza sobre ti, y es tu marido. Pero entendamos bien lo que es cabeza primero, eso sí. Y ser cabeza no es mandonear. Ser cabeza es servir. Ser cabeza es el primero en renunciar. Ser cabeza es ser primero en negarse a sí mismo y en autosacrificarse si es necesario para salvar a su esposa. La esposa de Cristo era culpable, merecía muerte y condenación. ¿Y qué hizo Cristo? La puso atrás de sí. Él se puso delante y le dijo al Padre, castígame a mí, no la castigues a ella. Y él sufrió el castigo en lugar de su esposa, salvándola. Eso es ser cabeza. Esposos autocomplacientes, autoindulgentes, llenos de mí, ay de mí, ay yo, pobre de mí. Es que, lamentablemente, dañan el concepto bíblico de cabeza. Se requiere ser bien hombre para ser cabeza como la Biblia dice, para ser cabeza como Cristo dice. Verso 23. La relación de Adán con su esposa, miren esto que interesante, comienza igual que la relación de Dios con sus hijos cuando nos creó. Esto lo vimos hace un par de domingos atrás, no sé si se acuerdan. Adán halla deleite y gozo en su esposa por el solo hecho de que ella exista. Igual que Dios cuando creó a los seres humanos, ¿se acuerdan? Y Él se deleitó en ellos y vio que era muy bueno. Y el primer día de los seres humanos en la tierra, ¿cuál fue? El día de reposo.
para que pudiesen gozar a Dios y Dios pudiese gozar a sus hijos. Todo parte desde el goce mutuo, desde el alegrarse en el solo hecho de que el otro exista. Voy a decir algunos ejemplos que yo sé que las van a escandalizar a varias de ustedes, hermanas que están aquí presentes. No quiero que se escandalicen porque a propósito lo estoy diciendo de manera sarcástica y crítica, ¿ya? A propósito, es una crítica, para no tomen que lo estoy avalando esto. Pero Eva no había lavado ni un plato, no había encerado ningún piso. ¿Me siguen o no? No se había ido a hacer la manicure a ni un lado, ni se había arreglado, ni se había hecho algo en el pelo, ni venía a la peluquería. Estaba recién creada. Y el solo hecho de que ella existiera fue gozo y deleite para su esposo. Esposos que se quejan de las esposas porque no hacen lo que ellos esperan de ellas. Son unos cobardes que no son dignos de estar casados. Porque ser cabeza es ser origen. Rosh, la palabra en el hebreo. Y por lo tanto, los esposos somos el origen de lo que nuestras esposas son. ¿Por qué será que tu esposa, tal vez verdad, se queja todo el tiempo? Tal vez verdad, no está a la altura en ciertas cosas. La primera pregunta que se hace un marido cristiano es, ¿en qué fallé yo? Porque yo soy el cabeza. ¿En qué fallé yo? Para que ella no fuese todo lo que debía haber hecho. Yo no la cultivé, yo no la cuidé, yo no la amé, yo no me gocé en ella como debía haberlo hecho. Es heavy esta responsabilidad. A mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho antes de que yo me casara. Tal vez lo habría pensado 2 veces. No, el Señor hizo todo perfecto, gracias al Señor. En el hebreo, la expresión que dice ahí, esta sí, en realidad es una forma de traducir una palabra que no tiene traducción, porque es como la palabra wow. Eso es lo que dice ahí en el hebreo. Cuando Dios le lleva a Eva a Adán, Adán dijo wow. Es una expresión de asombro que no tiene traducción exacta. ¿Y qué es lo que vio Adán en su mujer que lo asombró tanto? Él vio 2 cosas por lo menos. Primero, ahí mismo lo dice, él vio que era un igual. Es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos. ¡Wow! Somos iguales en dignidad. Somos iguales el uno al otro, en valor, en dignidad. Aquí delante mío hay un universo entero por explorar. Adán vivió 930 años, hermano, y no conoció a Eva, totalmente. No llegó a entenderla, le estoy firmado, que nunca llegó a entenderla. 930 años vivió Adán con su esposa. ¿Qué les parece? Nosotros que con suerte vamos a vivir 80, bueno, los que no tenemos tan buena salud tal vez viviremos menos. Pero también vio que es distinta, porque dice que la llamó Isha, porque fue tomada del Ish. Ish es varón en hebreo, y ella es Isha. Es la misma palabra con una terminación distinta. Él ve que ella es todo un universo distinto a él, lleno de galaxias, andrómedas para explorar. ¿Conocen esa canción de Plumas? Tú y yo cruzando el universo de la mano. Al infinito vamos flotando cerca del sol. ¿Han cachado esa canción? Es bien interesante, a propósito de gracia común. No la vamos a poner. Pero miren lo que dice. Tú y yo, esta canción, yo creo que esta es la canción que deberían cantar los novios cuando se casan. Tú y yo cruzando el universo en una lucha, una batalla para ir conociendo cómo se ama. Lejos del mundo, pero cerca de todo. Otro querer. Qué bonito, ¿no? Bonito. Yo sé que algunos de ustedes no escuchan Plumas porque es una banda oficialista, pero no se fijen en eso, por favor. ¿Ah? Vean el valor musical de la banda. ¿Ah? Entonces, es que el pololo de la Camila Vallejo. Pues, él es marido. ¿Sí? Ya, perdón. Es que esta gente no se casa hoy en día. Entonces yo hablé como mi abuela. Bien, ese es el punto. El matrimonio es una aventura para conocer al otro, que es un universo completo. Y eso va a tomar toda la vida. Y va a haber una lucha, una batalla muchas veces, como la que describe Bono aquí en Juan, donde en medio de la noche se reprochan, se sacan en cara. ¿Y qué venía a darte la de Jesús? ¿Acaso a perdonarme? Ahora para ti es más fácil porque tienes a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Esas cosas que nos decimos, esposo y esposa, en los momentos más álgidos, pero que después decimos,
somos uno, significa que no somos el mismo. Tenemos que cargarnos el uno al otro. ¿Sí? Y terminar como un salmo con una frase de esperanza. Qué bonito, qué grande es Bono, ¿eh? Me emociono. Verso 24, la primera parte. Abandonan y dejan atrás su vida pasada para comenzar una nueva vida. Ese es el plan de Dios. Dejará a su padre y a su madre. Significa, quiero decir esto, que no solo deben salir de la casa de los padres idealmente. Yo sé que hay situaciones y hay circunstancias complejas, sobre todo económicas, que pueden hacer difícil hacer esto. Si es el caso, pónganse un plazo, busquen salir de allí pronto. Porque un esposo y una esposa deben vivir literalmente saliendo de la casa de sus padres. Sin embargo, creo que el concepto es más profundo todavía. Tiene que ver con abandonar la expectativa de que las cosas van a ser como eran en la casa de mi papá o como era en la casa de mi mamá. Es que mi mamá hacía el pastel de papas diferente. ¡Qué error básico! Marido, nunca diga eso. No digan esas cosas. ¿Sí? Hay algunas de ustedes que eran regalonas del papá y todavía son regalonas del papá. Y ahí entonces quieren que el marido, ¿cierto?, las regalonee igual que el papá. Cuidado ahí, ¿sí? Esta es otra vida, este es otro universo que se forja entre los dos, ¿ya? Abandonar para construir algo nuevo. La segunda parte del 24, una de las declaraciones más potentes de la Biblia acerca del matrimonio. El concepto cristiano del matrimonio, de hecho, que Bono muestra aquí en esta canción de YouTube. Ser uno. Ya no son dos, sino uno. Y ser uno no significa ser el mismo. No significa querer las mismas cosas, compartir los mismos intereses, tener los mismos gustos, compartir las mismas opiniones políticas, votar por los mismos candidatos. No significa eso. Significa cargar el uno al otro, sentir el dolor del otro cuando se duele y gozarse con la alegría del otro. No ponerse celoso ni celosa porque el otro tuvo una alegría que tal vez tú no tienes. Significa cargar, dolerse, comprender. Y en un mundo caído como el que estamos, sobre todo, ¿saben lo que significa ser uno? Perdonarse. No es posible sin perdonarse. No es posible. Verso 25, finalmente, la intimidad. El matrimonio es el espacio de la intimidad por excelencia. De hecho, el matrimonio es el núcleo fundamental, el núcleo más básico de lo que significa ser comunidad. Y es la manera más radical de ser comunidad. Porque ser comunidad es, como dice la palabra, tener una común unidad. Y nosotros tenemos una común unidad como iglesia. Compartimos una fe, nos acompañamos, oramos unos por otros, nos preocupamos, oramos por el hermano, abrimos nuestro corazón y contamos lo que está pasando. Y somos una común unidad, ¿cierto? Pero la común unidad más completa es el matrimonio porque se comparten todo, po. Se comparten todo, la ducha, la cama, los olores, todo se comparten. ¿Sí? Así es la vida matrimonial. Entonces un compartir total, entonces es la comunidad más completa. Y miren esto, es donde mi esposa me conoce como soy. No puedo venderle pomadas a mi esposa. No puedo venderle pomadas. Ella sabe quién soy, conoce mis debilidades. Pero ella tampoco me las puede vender a mí. Es donde nos conocemos, pero miren qué potente esto. No sentimos vergüenza de ser quien somos. Adán no sentía vergüenza de ser quien era delante de su esposa. Y a su esposa no le daba vergüenza ser quien ella era delante de él. Esto es intimidad real. Un espacio donde puedo ser quien realmente soy y sentirme amado, aceptado. No tener vergüenza de quién soy. ¿Sí? Así que hoy día ando con hartas canciones en la cabeza. Para matrimonio hay muchas canciones. José José dice que... José José. Me salí del libreto, pero... El amar y el querer no son lo mismo, ¿no? ¿Sí?
¿No has cachado esa canción? El amar y el querer. Temón de José José. Salió de mí si lo escribió, yo creo, porque está bonito. Y ahí él dice justamente esto, que en el querer uno quiere impresionar al otro, pero en el amar uno es quien realmente es. No quiere impresionar. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hemos visto el texto. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? ¿Qué cosas podemos levantar a partir del texto? Yo quisiera levantar 4 reflexiones hoy día a partir de este texto. ¿Ya? La primera de ellas es sobre la felicidad matrimonial. El matrimonio, chiquillos, no consiste en ser felices. Regla número 1 de cualquiera de ustedes que quiera casarse. No se casen para ser felices. Porque el objetivo, la meta del matrimonio no es ese. La idea de que el matrimonio tiene que ver conmigo, con mi autorrealización personal, es no entender nada de lo que trata el matrimonio a la luz de la Escritura. Porque la Biblia nos muestra claramente que Dios creó un mundo para su gloria, donde el mundo iba a reflejar su gloria, y en el centro de esto, Él puso el matrimonio para reflejarlo a Él. El matrimonio no se trata de mí y mi felicidad personal, el matrimonio se trata de Dios, de su gloria y de su fama en el mundo y en la historia. Dios creó el matrimonio para que 2 personas uniendo sus vidas, un hombre y una mujer, pudiesen reflejar la gloria de Dios y extender los propósitos de Dios en el mundo y en la historia. Hemos crecido, hemos sido formados y nuestra conciencia ha sido forjada para esperar ¿qué cosa? Que un paso importante para la felicidad personal va a ser casarse. Y eso es falso. Eso es Hollywood, eso es Disney, pero déjenme decirles también que eso es mucho de la cultura evangélica que hay por ahí, la cultura evangélica Disney. ¿Sí? Escuché a un pastor que decía en una ocasión, le aconsejaba a las mujeres solteras, vaya a una tienda de ropa buena, de calidad, y compre unos buenos pantalones caros de calidad, unos Dockers, de ahí para arriba. Ponga los pantalones sobre la cama ahí, y doble su rodilla y pida al Señor que los llene. No voy a decir quién era, pero empezaba con Orma y termina con Chea. Qué pésimo consejo, hermanos. Qué pésimo consejo. Porque todo esto tiene que ver con, ¿cuál es la idea? Esta es una de las más grandes mentiras del romanticismo moderno. Y el problema es que esta es la versión evangélica de esa mentira. ¿Y cuál es esa? Dios me tiene preparada la mujer ideal para mí. Dios me ha preparado al hombre perfecto para mí. O venimos y le decimos a la otra persona, espera en el Señor, hermanita, pídele a Él que Él te va a dar el esposo que tú sueñas. Suena santo, ¿cierto? Suena consagrado. Y yo sé que varios de ustedes que están aquí fueron formados en esa idea. Y están ahí sentados preguntándose, ¿qué está diciendo el pastor? Pero en la Biblia en ningún lugar dice que tú tienes que pedirle a Dios que Él te dé una esposa o un esposo. Miren quién llegó aquí, León, ¿cómo está? Hoy no puedes subir aquí que sale fuego del altar. Tiene varios problemas esto y les voy a mostrar por qué es antibíblica. Primero, porque esta idea fortalece y profundiza en los corazones esta visión cultural errada de que el matrimonio se trata de mí y de mi felicidad personal. Esto es lo que está mal en nuestra cultura. Esto es lo que de entrada destruye los matrimonios. La gente que se casa para buscar su propia felicidad personal ya partió equivocado el matrimonio. ¿Puede corregirlo en el camino? Puede. La gracia de Dios es mayor. Su misericordia es grande, pero tiene que corregir ese concepto, porque si no lo corrige, entonces llevará su matrimonio al fracaso. Entonces esto fortalece esa idea. Es la visión que pone a Dios al servicio de mi felicidad personal. Dios tiene que prepararme la mujer. Yo oro, Señor, prepárame a la mujer ideal.
Dios tiene que prepararme al hombre. Y ahí está el segundo problema, que es un problema teológico muy potente y muy profundo. Una falla teológica grande. Confunde la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. En la Biblia es tu responsabilidad buscar esposo. Es tu responsabilidad escoger bien al esposo. Es tu responsabilidad escoger bien a la esposa. Eso es responsabilidad tuya, no de Dios. Como toda decisión importante, hay que orar. Que el Señor te dé claridad, que el Señor te permita observar el carácter, porque algunos se entusiasman, ¿cierto? Y dicen, sí, con cosas superficiales, ¿sí? Y ojo, cosas superficiales que pueden ir desde la apariencia física hasta si tiene buen trabajo, si gana plata, si canta bonito en la iglesia. Que todas esas cosas las puede hacer alguien, pero no necesariamente significa que tiene una vida realmente consagrada. Puede que sí, pero puede que no, hay que conocer. Y para eso hay que orar, que el Señor me dé claridad, sabiduría. Hay que leer la palabra, claro, para escoger conforme a los parámetros de Dios. Un datito, no os unáis en yugo desigual, dice ahí. La dejo ahí nomás, ¿para qué vamos? ¿Para qué a meter el dedo en la herida? Pero usted entiende lo que está diciendo la palabra ahí. ¿Ah? Entonces, coja bien. Es su responsabilidad escoger. No es de Dios. Dios es soberano. Él guía todas nuestras decisiones. Claro que sí, pero así como usted escogió la carrera, así como usted decidió ahí después en la PSU a qué iba a postular, y es muy importante esa decisión, la de matrimonio, que es tanto o más importante, también es suya. Pida dirección, pida claridad, pero tome usted la decisión. Porque si no, yo he visto mucha gente que ¿qué es lo que pasa después? Pero si yo oré para que el Señor me mostrara a la persona ideal. Y ese día, justo después que lloré, entré a la iglesia y estaba adelante, tan lindo, dirigiendo con la guitarra, con su barbita, con sus lentes. Y yo dije, qué bello. Un varón de Jehová consagrado, con la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Y algunos se impresionan con esas cosas y dicen, ya listo, y se enamoran y se casan y todo, sin conocerse bien, sin tomar bien la decisión, porque dice, Dios me lo mostró, Dios me lo dio, y no tomó su responsabilidad de escoger bien. Y después el matrimonio resultó un fracaso. Estoy hablando de true story aquí. ¿Y saben qué hacen muchas veces esas hermanas? Le echan la culpa a Dios después de su fracaso de matrimonio. Es culpa de Dios, pues si Él me dio este marido. Y no es así, no es así. Tú lo escogiste. Así que escoge bien. ¿Sí? Así que no caigamos en esto, que es una forma no sutil, sino bastante directa de achacarle a Dios la responsabilidad de buscar esposo para mí, cuando en realidad esa responsabilidad personal es de cada creyente. Así que recordemos esto. Segundo tema que yo quisiera levantar a partir del texto. El problema, entre comillas, lo hago a propósito, que se vean las comillas, el problema. ¿Quién era el que usaba más las comillas? ¿Era Joey en Friends? ¿No? ¿Sí? Ya. Usaba las comillas donde no tenía que usarlas. No, en este caso está siendo bien usada. El problema de la soltería. La soltería, este es el primer cosa que tengo. La soltería no es un problema. Tú no tienes nada defectuoso, querida. No tienes nada defectuoso, querido. No eres cristiano ni cristiana de segunda categoría por ser soltero. Los solteros no deben ser vistos como personas falladas. Disculpe que lo diga así, sé que suena fuerte, pero en muchas iglesias evangélicas sí ven a los solteros. Les doy un par de datitos. Hay un compadre en la Biblia, así que algo Dios lo usó, se llamaba Pablo. El loco fue soltero toda su vida. Soltero. Su discípulo Timoteo, soltero toda su vida. Y nuestro Señor Jesús desarrolló su ministerio terrenal como un joven soltero toda su vida. Y eso no le impidió de tener incluso entre sus discípulos a hombres casados, que eran discípulos de él, y él fue maestro de ellos. Tenemos un mal concepto en las iglesias evangélicas, lamentablemente. Vemos mal la soltería como un problema, como un drama, como un problema a ser solucionado. Es como que no podemos ver un soltero y decimos, hermano, voy a orar por ti para que encuentre esposa. Déjalo en paz, a lo mejor no tiene que encontrar esposa. O a lo mejor no es su momento, déjenlo tranquilo el pobre hombre.
¿Sí? Porque casarse es sumarse problemas. No, digámoslo, casarse es sumarse problemas. También es sumarse grandes bendiciones, pero sumarse problemas también. Entonces, John Stott, gran autor, tremendo teólogo, predicador, soltero toda su vida. El viejito venía y decía así en la iglesia de All Souls allá en Londres. Él le decía a la gente de su iglesia, hermano, ¿saben qué? El otro año a mí me gustaría ir a compartir a los seminarios, institutos teológicos de América Latina. Hay una gran necesidad allá y me han invitado a predicar, a dar algunas clases, así que me gustaría hacerlo. Claro que sí, no, pastor, le damos todo el año para que lo haga. Y se iba todo un año de viaje John Stott. Yo no podría hacer eso, hermano. Ni quisiera hacerlo tampoco, porque son 2 semanas ya lejos de la casa y estoy rajuñando las paredes. Que echo de menos a mi esposa, pues. No malinterpreten lo que uno está diciendo. Lo toman al tiro por otro lado. Entonces, son una bendición para la iglesia aquellos que desarrollan su ministerio siendo solteros. Está bien. Entonces, pero aquí viene lo importante para cada soltera y soltero. Por favor, escúcheme esto. El formar comunidad no es opcional. Si no tienes esposo, no tienes esposa, debes tener amigos íntimos. A quienes abres tu corazón, con quienes compartes tu vida, con quien oran juntos. Por lo tanto, un soltero no debe ver como algo opcional y secundario el tener amigos, ni el formar comunidad con hermanos y hermanas en Cristo. Todos somos desafiados a vivir y a conocer el gozo de la amistad íntima. Y a eso nadie le puede hacer el quite. ¿Ok? Tercer tema, le dije que son 4. Tercer tema que quiero levantar a partir de este texto. La plenitud sexual según la Biblia. La visión bíblica de la plenitud sexual es esta. Tome nota. La sexualidad debe ser vivida centrada en Dios. Te lo vuelvo a decir. El centro de tu vida sexual debe ser Dios y su gloria. Que gozando tu sexualidad, tú goces a Dios. Como todo lo demás que Dios creó. La sexualidad no es distinta, también es creación de Dios. El problema de fondo de nuestra cultura es justamente ese. ¿Qué es lo que la gente cree hoy día sobre la sexualidad? Que es un tema mío, que yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad, porque tiene que ver con mi propia autosatisfacción personal. Y sí, estamos de acuerdo. Ni el Estado, ni el gobierno, ni las iglesias tienen que meterse en mi sexualidad, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero Dios sí. A través de su palabra, Dios sí. Él creó tu sexualidad y la creó para que funcione de una determinada forma y no de otra. Entonces, el problema de fondo es este, es que vivimos sexualidades autocentradas en el yo, cuando Dios nos dio la sexualidad como un poderoso instrumento para ir al encuentro del otro, para servir al otro, para renunciar a mí mismo, para renunciar a mi placer y dedicarme a dar placer. El sexo no es para obtener placer, el sexo es para dar placer. Te lo repito una vez más, el sexo no es para obtener placer, el sexo es para dar placer. Es para que tú aprendas a vivir en torno al otro, no para exigir, demandar ni buscar autosatisfacción, sino para dar gozo y que la persona se sienta amada, valorada, apreciada por tus caricias, por tu amor, por tu cariño, que todo eso genere el contexto de una verdadera y genuina relación sexual. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con la sexualidad? La transformamos en un arma para tener poder. Esta es la distorsión más básica de la sexualidad, sobre todo en los varones. Tenemos que arrepentirnos de eso. Ese es un pecado gravísimo. En esto quisiera decir una palabrita sobre el deseo sexual y las orientaciones sexuales a propósito. Hace un tiempo atrás hablé sobre la problemática de las ideologías de género, de la ideología trans, más bien. Y cómo esa idea de que yo puedo ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, es una herejía gnóstica. No sé si se acuerdan. Si no, pueden repasarlo, está ahí en el YouTube. ¿Ya? Y hablamos al respecto de cómo la visión bíblica del ser humano es que lo espiritual y lo corporal están íntimamente y completamente integrados. Pero ahora quiero hablar de otro tema, porque esto es otro tema, el tema de la orientación sexual. Homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, esas son las orientaciones sexuales.
Hay hombres que sienten atracción por otros hombres, mujeres que sienten atracción por otras mujeres. Y esto forma parte de la estructura que tienen y no es algo que, decidí hacerlo, no, forma parte de la estructura. Por alguna razón. No vamos a entrar en el detalle aquí porque hay un sermón entero en YouTube de nosotros sobre eso. Pero quiero mencionar esto. La Biblia es clara y explícita al decir esto. El sexo fue diseñado por Dios para ser vivido en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier otra forma de experimentar la vida sexual fuera del diseño de Dios es pecaminosa, porque tuerce lo que Dios creó, que es santo. Y esta es nuestra convicción como cristianos. El sexo sí es sagrado, es santo. Dios lo creó sagrado y santo. No es que, los cristianos siempre obsesionados con la sexualidad. No estamos obsesionados con la sexualidad. Es que entendemos a la luz de la Biblia que el sexo es santo. Por lo tanto, no es algo banal. Así que quiero decirles una cosa. La fornicación heterosexual está fuera del diseño, es pecado. El adulterio heterosexual es pecado porque es engañar a tu esposa, entre otras cosas más. La pornografía es pecado porque es fornicación gráfica, lo que literalmente significa la palabra, porneia gráfica, es pecado, aunque sea hetero. Y dentro de todo esto, evidentemente, la relación sexual, homosexual o lésbica también es pecado. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia exhorta claramente contra la práctica homosexual. Sin embargo, la orientación tiene que ser distinguida de la práctica sexual. La orientación es la inclinación que el corazón tiene de hacia quienes siente atracción. Y esto es importante que sepan, la Biblia no dice nada sobre la orientación sexual, así como no dice nada sobre las leyes del tránsito, o no dice nada acerca de cómo cambiarle el aceite al motor del auto, porque evidentemente en esa época no existían esos conceptos. Y el concepto de orientación sexual es un concepto fundamentalmente surgido en la modernidad en el siglo XIX. Así que aquí viene algo interesante que quiero decirles. La Biblia no habla de orientación sexual, habla de la práctica sexual. Entonces a nuestros hermanos y hermanas que sienten atracción por el mismo sexo les queremos decir que ustedes son parte de esta comunidad y son muy bienvenidos. Porque aquí está lleno de héteros también con luchas sexuales muy complejas. Y si tú estás buscando a Dios, queriendo servirle, queriendo obedecerle, queriendo hacer la voluntad de Dios en tu vida sexual, entonces estás en el mismo camino que estamos los demás aquí. El hecho de que tú sientas atracción por el mismo sexo no te hace diferente en ese sentido. Estamos en las mismas luchas. ¿Sí? Y déjeme decirle una cosita más. Si alguien que tiene una orientación sexual homosexual o lésbica lucha por mantenerse puro, lucha por no pecar contra la palabra, lucha por no practicar sexo ni tener relaciones sentimentales con personas del mismo sexo y busca vivir su sexualidad de forma que agrade a Dios porque él quiere vivir una sexualidad centrada en Dios, este hermano es más santo que el hétero que está todo el día en la semana en el trabajo coqueteando con otras mujeres, aunque es un hombre casado. Eso es clarísimo. Es más santo y es un ejemplo de santidad al Señor para aquellos hombres que ven pornografía sin arrepentirse. Este machote que se cree defensor de los valores cristianos, pero que en realidad vive una heterosexualidad tóxica, no es más que un hipócrita. Y yo prefiero 1000 veces a alguien con una orientación homosexual, pero que ama al Señor, que es obediente a su palabra. Esa persona está mucho mejor capacitada para ser un líder que un hombre hétero con esposa, pero que es un abusador. O que es un promiscuo. O que es alguien que no se arrepiente de la pornografía que ve casi todos los días. ¿Me siguen o no? Porque está otro hermano, esta otra hermana que siente atracción por el mismo sexo, por lo menos entendió lo fundamental, que su sexualidad tiene que girar en torno a Dios y no en torno a sí misma. Ya entendió lo más importante. En cambio el otro todavía no lo entiende.
Y se llena la boca hablando de los temas valóricos, probablemente, ¿no? No son más que hipócritas. Nosotros nos vamos a avalar ese tipo de cosas, ¿no? Lo cuarto y final, ya saliendo de lo polémico, entremos, respiremos. La meta del matrimonio. Esta es la meta del matrimonio. Este es el propósito con el que Dios creó el matrimonio. Gozar a Dios mediante el disfrute del esposo, mediante el disfrute de la esposa. Para eso Dios creó el matrimonio. ¿Cómo vamos a llegar hasta el punto de disfrutarnos el uno al otro? Cada matrimonio es distinto. A algunos les toma un par de años, unos 4, 5, 6, 7 años de tensiones. A otros nos toma 15 años de tensiones. 25. Hasta que el Señor dice, hasta que uno empieza a arrepentirse de verdad. Y la esposa empieza a arrepentirse y empezamos a crecer y realmente empezamos a entender que esto se trata de Dios. Así que esta pregunta tienes que hacerte. ¿Soy yo fuente de gozo, satisfacción, placer, paz para mi esposa? ¿Se siente mi esposa valorada conmigo? ¿O se siente usada? Disminuida. ¿Qué propósito tengo yo para mi matrimonio? Tiene que ser fuente de alegría y deleite para mi esposa, fuente de alegría y deleite para mi esposo. Esto debería ser mi meta. Y después de la caída, hay que decirlo, el matrimonio es la ayuda mutua, ¿para qué? Para ser santificados. Con este propósito tú estás casado, querido esposo que estás aquí presente, para que mediante el matrimonio tú te parezcas más a Cristo. Con ese propósito tú estás casada, querida hermana, aquí presente, esposa. Dios te unió en matrimonio a tu marido para que a través del matrimonio tú te parezcas más a Cristo. Después de la caída, solo la gracia, el perdón, la compasión y la misericordia nos enseñarán a deleitarnos el uno al otro. Tiene que haber perdón, si no, no hay por dónde. Si el reproche es constante, permanente, por los pecados y errores pasados, aquellos incluso que el otro ya se arrepintió, ya dejó atrás, pero yo insisto en sacárselo en cara, evidentemente yo no estoy contribuyendo tampoco al deleite matrimonial. Entonces hay que abandonar el rencor, el resentimiento. Si nos cobramos todos los errores y pecados, queridos, jamás sentiremos placer el uno en el otro. Y hay matrimonios que se han transformado solo en eso, en reproches mutuos. Cada uno le reprocha al otro todo lo que hace mal. Ya no hay, doy gracias a Dios por ti. Ya no hay razones para agradecer por el otro. Entonces, evidentemente, es necesaria la gracia. Y eso es lo que Cristo nos trae. Si ustedes me preguntan a mí, a propósito de usted, querida hermana que tiene un esposo difícil, usted, mi hermano, que su esposa es compleja, les doy firmado, nadie le ha tenido una esposa más difícil que Jesús. La esposa de Jesús es complicada. Somos nosotros. La esposa de Cristo somos nosotros. ¿Y cómo somos con Él? Ingratos, rebeldes, duros de corazón, ¿sí o no? ¿Y Él cómo nos ama? En Cristo es posible reconciliación. Es posible el perdón. Es posible el reencuentro. Y volver a ser uno. Como decía Bono, ¿no? Cargarse el uno al otro y ser uno. Así que los invito a que oremos. Y para orar este texto, yo tengo algunas oraciones aquí que escribí y los quiero invitar a que me acompañen. Cierren sus ojos y puedan también orar conmigo esto. Y si hace sentido para ti, para tu corazón, entonces puedes decir amén a las oraciones que yo voy a ir diciendo. Señor y Padre, queremos vivir nuestros matrimonios centrados en ti. Que a medida que vamos teniendo roces, desacuerdos, incomodidades,
también vayamos siendo desafiados a ser más como Cristo. Que en la vida matrimonial, a medida que amamos, perdonamos, mostramos compasión y tenemos disposición sincera a corregirnos, vayamos siendo más como Jesús. Enséñanos a amar como tú amas, Señor, a perdonar como tú perdonas. Que a través de nuestras vidas matrimoniales te conozcamos más a ti. Señor, queremos vivir también nuestras sexualidades centrados en ti. Tanto solteros, casados, divorciados, todos los que están aquí, que dejemos atrás esa cultura del mundo de creer que la sexualidad tiene que ver conmigo mismo. Que entendamos que nuestra sexualidad tiene que ver contigo, Señor, y con el prójimo antes que con nosotros mismos. Perdónanos por vivir una sexualidad autocentrada en el yo. Y Señor, en esta hora oramos y te pedimos, enséñanos a deleitarnos el uno en el otro como esposos. A los que estamos casados aquí, Señor, enséñanos a ser fuente de gozo para nuestra esposa, para nuestro esposo. Que seamos fuente de alegría, de plenitud para nuestro cónyuge. Es lo que te rogamos que nos enseñes en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.